Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mano. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de patria, esta ventana de compromiso con el ideal de Juan Pablo Duarte, de una patria digna de mejor suerte. Como siempre, en cada entrega nosotros pretendemos algunas reflexiones sobre el pensamiento, la vida y la obra de Juan Pablo Duarte, el dominicano de glorias más pura. En estos días en que hay tantas discusiones en el ámbito jurídico, en el ámbito jurisdiccional, e incluso temas que trascienden al quehacer ciudadano, hoy hay discusiones con el tema de la nacionalidad, el tema migratorio, lo del debido proceso. Ahora vemos cómo se abre todo un proceso contra Díaz Rúa por corrupción, el anterior ministro de Obras Públicas. Juan Pablo Duarte fue muy claro al establecer la necesidad del debido proceso en la República Dominicana, porque en una sociedad donde no se cumplen a cabalidad las normas o los preceptos del debido proceso, es muy difícil que se pueda hablar de democracia, que se pueda hablar de respeto y de vigencia de los derechos humanos. Y en ese tenor Juan Pablo Duarte establecía que a nadie se le puede condenar fuera del marco de la ley, es decir, a nadie se le puede poner una condena que no esté establecida en la ley vigente a la hora de cometer el delito. Pero que a nadie se le puede juzgar o condenar más allá de lo que establece la ley. Que a la gente hay que juzgarlo de conformidad con la ley vigente. Que a la gente hay que garantizarle sus derechos. Es decir, Duarte estableció las bases fundamentales del debido proceso. Asimismo nos habló de la necesidad de la inamovilidad de los jueces, porque Duarte procuraba una justicia capaz, eficaz, profesional, independiente, que es lo que puede garantizar el ejercicio real, efectivo de la democracia. En estos días, en estos años, hemos visto cómo la justicia en la República Dominicana opera en función de determinados intereses o en función de los intereses de determinada persona. Así, el pueblo, que es el que más sabe, ha dicho que el presidente saliente se blindó judicialmente, se adueñó, se apoderó de las altas cortes. Y cuando el pueblo dice las cosas, no es por un capricho. A veces el pueblo no tiene las teorías o los argumentos tan razonados para exponer las cosas, pero sí tiene el olfato para darse cuenta de lo que le viene o de lo que pretenden los que gobiernan. Es así, entonces, como hemos estado observando, que un ciudadano como don Guillermo Moreno presenta una querella o una imputación contra el ciudadano Leonel Fernández y pide que se le investigue porque él entiende que hubo actos dolosos o actos de corrupción de los que él debe responder. Y pide una investigación. La Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cuando es apoderada del caso, manda a archivar definitivamente el expediente sin ni siquiera abrir una investigación. Pero ya anteriormente, este mismo ciudadano, Guillermo Moreno, había recurrido por ante la Suprema Corte de Justicia y presentó una imputación de carácter penal contra un ciudadano que es senador de la República y contra el propio Leonel Fernández. Y el Procurador General de la República dijo, yo soy un hombre de Leonel Fernández. Y entonces dijo, esto no tiene mérito y esto lo mando a archivar. Entonces estamos ante unos desafíos institucionales, ante unos desafíos jurisdiccionales, ante unos desafíos institucionales en lo que tiene que ver con la justicia en la República Dominicana, que ponen muy en entredicho
la independencia del Poder Judicial. Pero que al propio tiempo, si no hay independencia del Poder Judicial, entonces ponen entredicho el funcionamiento de la democracia. Porque donde no hay justicia, no puede haber democracia. Son las cosas que estamos viendo en estos momentos. Ahora, en la Suprema Corte de Justicia, se declara inadmisible la querella de Guillermo Moreno contra el ciudadano Leonel Fernández. En la Suprema Corte de Justicia, entonces, hay una magistrada, Miriam Germán Brito, que entendió las cosas de manera diferente. Ella dijo: disiento de mis pares que mandan a archivar la querella, el expediente, y pienso que la misma debe ser admisible. Y lo dice en virtud de muchos elementos, pero entre otros, porque el Ministerio Público no investigó. Para mandar a archivar un expediente se requiere una investigación. Porque los querellantes habían establecido determinadas situaciones contra el querellado que ameritaban una investigación. Y la magistrada Miriam Germán Brito textualmente nos dice en su voto disidente o voto razonado en la Suprema Corte de Justicia, en su calidad de jueza, más que de presidenta de la sala penal, en su calidad de jueza, porque los demás jueces con ella en esa sala son iguales. Por eso ella dice: en el presente caso creo que debió admitirse, por tanto, con todo respeto, disiento de la decisión de mis pares. Miriam Germán Brito dice: la querella es indudable que tiene falencia, es decir, que tiene falta, que tiene debilidades, pero no liberaban a la fiscalía de indagar a profundidad lo alegado. Antes de descartar todo ilícito de naturaleza penal e inclusive por las llamadas indelicadezas, que si se concluye como se hizo, de que no había ilícito, esa afirmación era una especie de innecesario agravio al procesado que se afirma no violó la ley penal sin haber investigado a fondo. Es decir, la procuradora fiscal habló de faltas éticas, habló de indelicadeza, y aún así no ordena una investigación o no encabeza ella misma una investigación. De ahí viene el voto razonado, el voto disidente de la magistrada Miriam Germán Brito, que se colocó por encima de sus pares. Es decir, que hace honor a su investidura como juezas. Y ella respeta su investidura y respeta el país, respeta la institucionalidad, sin importarle quién sea el imputado. Naturalmente, ella dice que el imputado es inocente hasta tanto no haya un veredicto a fondo del caso. Ella dice, entre otras cosas: no he hecho pronunciamiento alguno sobre culpabilidad. Repito que mal podría hacerlo frente a alguien en estado de inocencia. Y una investigación a la que no se le puede señalar como profunda y abarcadora de diferentes hipótesis. Es decir, ella asume que el ciudadano Leonel Fernández, como imputado, es inocente. Es decir, ella respeta su estado de inocencia, pero alega que debió investigarse de conformidad con la querella presentada por el ciudadano Guillermo Moreno. Ella dice: puede que la querella tenga debilidades, y de hecho, aprecio, tiene algunas, y no pequeñas. Pero la investigación debió considerar todos los aspectos, interrogar, auditar, inquirir, aunque a la postre esta investigación se saldara a favor del ciudadano procesado, pero que se trate de un saldo fruto de una investigación objetiva, minuciosa, cabal y coherente, que podría llevar o no al archivo, pero con una impecable ruta procesal que no diera lugar a cuestionamientos serios. Eso es una magistrada que se respeta y que respeta el país y que respeta el ordenamiento jurídico, el ordenamiento penal y procesal penal de la República Dominicana. Y lo hace con un apego a los principios duartianos. Porque Duarte no es solo patria, Duarte es ética, Duarte es compromiso, Duarte es transparencia, Duarte es rendición de cuentas. Y Duarte fue un hombre que cuando escribió
su proyecto de constitución, año 1844, en los meses de abril, julio, estableció las bases del debido proceso. Y el debido proceso de ley es para todos los ciudadanos, sin excepciones, porque los ciudadanos, sin importar el estrato social o la posición pública que se ocupe en un momento determinado, todos somos iguales ante la ley. Es un principio normativo de la democracia. Entonces, ante el cuadro que estamos viviendo en los últimos años, nos encontramos con que aquí la democracia como que no es para los iguales. Hay una democracia para lo de arriba, para lo del medio y para lo de abajo. Sin embargo, nos alegra ahora que a partir de este voto razonado de la magistrada Miriam Germán, la procuradora fiscal del Distrito Nacional entonces se avenga a ordenar y a encabezar ella misma una investigación ante otro caso similar de corrupción de un funcionario de principal orden en el gobierno pasado. Nos referimos al exministro Víctor Díaz Rúa. La magistrada procuradora fiscal ahora ha ordenado una investigación y ha dicho, hay faltas graves. Hay faltas graves. Y entonces parece ser que va a llegar al fondo de la situación con el caso de Víctor Díaz Rúa. Lo propio debió haber hecho en el caso anterior. Seguir una ruta procesal, como dice la magistrada Miriam Germán, aunque al final se salde a favor del imputado. Pero que la ciudadanía quede conforme con quienes administran justicia. Porque sólo así se puede construir la democracia. Y sólo así se pueden mandar mensajes claros a la ciudadanía. Entonces, bueno, así son las cosas. Y este programa, Voz para el Cambio, que tiene el compromiso con los principios duartianos, saluda con toda la vehemencia, con todo su corazón, a la magistrada Miriam Germán y a las que como ella actúan en la República Dominicana. Para esta entrega hemos invitado para hacer reflexiones de temas como este y otro de igual naturaleza o de igual profundidad o de igual importancia en aras de la patria a dos personas distinguidísimas, al comunicador y amigo Damián Sosa y al jurista y amigo Juan Francisco de la Rosa, con quienes quiero conversar en estos minutos de estos temas de la patria. Saludos, me alegra que compartan esta jornada de trabajo, de reflexión, de cara al país aquí en Voz para el Cambio. Don Juan Francisco, don Damián, saludos, me alegra mucho que hayan aceptado compartir con nosotros esta experiencia. Don Juan Francisco, esta cosa que comento y el voto disidente de la magistrada Miriam Germán y la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso que estamos abordando, sus reflexiones, ¿por dónde andan, Juan Francisco? Pudiera decir, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Cuando nosotros nos enteramos de ese voto disidente, que estábamos precisamente manejando en la ciudad, lo escuchamos a través de una emisora, y en ese momento nuestro primer razonamiento estuvo circunscrito a la carta que Juan Isidro Pérez le enviara a Juan Pablo Duarte cuando le dijo: Juan Pablo, la historia recordará que fuiste tú el único vocal que se opuso ante la Junta Central Gubernativa y que tuvo un voto precisamente disidente para que sea enajenada la bahía de Samaná. Y precisamente ese voto disidente y de otros dos que a lo mejor podamos tocarlo en este espacio de hoy, soy sincero, son decisiones que han renovado mi esperanza de que todavía no podemos entregarnos, de que tenemos, y en este caso, 3 mujeres. Y me han recordado también un merengue que creo que es del rey del merengue, que si los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Nos llena de mucho orgullo de que hayan personas que tengan el temple suficiente para
para oponerse, y pienso además que lo que ha estado ocurriendo, un proceso que fue archivado en fiscalía, reconfirmado donde el juez de la instrucción en la corte y que llegó a la Suprema Corte de Justicia, nos hace a nosotros pensar que el doctor Leonel Fernández no tiene un concepto claro de la historia, y precisamente no lo tiene, y es lo que se comprueba cuando él renunció a las enseñanzas de su maestro, el profesor Juan Bosch. Nosotros tenemos aquí una de las obras clave de este gran educador, y es para recordar una afirmación que él hizo en 1955 en la parte introductiva de Judas Iscariote. Decía el maestro: la verdad resplandece aún en el fondo de una caverna y puede ser ignorada hoy y mañana sin que su naturaleza se transforme. Lo único que requiere la verdad para imponerse es ojos que la vean u oídos que la oigan. Óigase bien, este expediente recorrió todo un viacrucis. Nadie se dio por enterado, porque todas las personas que llegó fueron nombradas o recomendadas por la persona que está siendo imputada. Pero hubo una persona que no tiene compromiso con el presente ni con el pasado. Dijo: no, pero yo no puedo dar mi voto. Donde algo que ha sido legitimado en todas las instancias, y todavía esa persona no se le ha llamado, no se le ha interrogado, no se han interrogado las personas que dieron más de 15 cheques, que está contemplado en la querella. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que en este momento de desolación, la magistrada Miriam Germán se constituye en un faro de luz en un país que cada día nosotros vemos que está acorralado y que la mayoría aparece como envilecida, y los que se atreven son los únicos, sean hombres o mujeres, que la posteridad se recuerda de ellos. Por eso nosotros equiparamos esa decisión disidente a esa carta de don Juan Isidro Jiménez, porque estamos convencidos de que ese voto lo verán nuestros nietos, porque no nos sorprendamos si eso después aparece como parte recopilada en textos de historia, porque la persona que se está enjuiciando es una persona que tenga fama, y nosotros pensamos que debe tenerla por su condición de presidente. Todas esas cosas serán compiladas. Juan Francisco, la carta de Juan Isidro Pérez data del año 1845. Gloríate, Juan Pablo, que la historia dirá de ti que fuiste el único vocal que se opuso a la cesión de la bahía de Samaná. Ay. Una carta para la historia. Usted dice eso y yo me engranojo, porque estas cosas de patria tienen que hacer vibrar a los hombres, a las mujeres que amamos esta patria. Pero en la realidad es así. Ella fue la única que se opuso. Es así, pero que usted dijo finalmente Juan Isidro Jiménez. Y fue Juan Isidro Pérez. Juan Isidro Pérez, sí. El ilustre loco. Don Damián Sosa, ¿alguna opinión al respecto? En nuestro país adolecemos de pensar que la democracia se constituye en el simple hecho de que las personas puedan expresarse libremente, y que la expresión de la democracia es el mucho hablar y hablar sin control. En el caso de
esta disidencia de esta jueza, de esta ilustre jueza y magistrada, la carga moral y ética que tiene su disidencia es irrebatible, incluso para el mismo Leonel Fernández, no para mí ni para cualquier otro de los más acólitos de sus seguidores. Lo que yo quisiera es que el pueblo dominicano entienda que eso es la democracia, el asentir y disentir. Pueden haber muchas personas en este momento que estén pensando en que esa magistrada es una enemiga acérrima, una enemiga personal del expresidente de la República, y también que sea una persona enemiga del Partido de la Liberación Dominicana y que con esto ande buscando hacerle daño. No, señores, yo decía hace algunos momentos, hace un rato, que si a mí me imputaran un crimen, que si a mí me imputaran una indelicadeza en el manejo de fondos públicos o cualquier otra cosa, el primer interesado en que me llevaran al banquillo de los acusados fuera yo, para en ese banquillo de los acusados demostrar con hechos y de derecho de que lo que se me está imputando no me corresponde a mí como una falta, sino que se me está imputando algo que a mí no me corresponde, y por tanto la ley debe exonerarme de esa culpa. De manera pues que esa disidencia de ella, con el peso específico que tiene, con la calidad moral que le reviste, tiene que ser escuchada y bien vista por todos los dominicanos, incluso de aquellos que son seguidores ciegos de una política y de un líder que no se le puede quitar su condición de líder al expresidente Fernández. Es así, es un tema interesante, e incluso yo he sostenido que el más interesado en que el proceso se ventilara en los tribunales debía ser el propio imputado, para saldar a su favor la ventilación del proceso, que incluso teniendo como debió cooperar, debió decir, me requieren, aquí estoy, dar la cara, porque incluso teniendo como él tiene la justicia a sus pies, porque la tiene, al final lo iban a absolver, pero no. Él quiere que de manera administrativa, sin ir a fondo, sin investigar nada, le archiven el expediente. Tal vez no es él quien lo quiere. Lo que pasa es que esta democracia no ha madurado lo suficiente para encauzar. ¿Usted cree que los cortesanos son los que quieren eso? Puede Porque ser. él tiene su cortesano. Es posible, tal vez él mismo no lo quiera y le digan, no, a usted no le conviene ir a sentarse al banquillo de los acusados, eso se lo van a presentar, porque todo se ventila en nuestro país del provecho o del capital político que se le pueda sacar a una acción de una persona. Si es en Europa, por ejemplo, el presidente de Italia fue y se sentó en el banquillo de los acusados, y eso no le quita mérito para volver a presentarse como candidato. Pero aquí sí. Hay personas de más prestigio que el que han ido. Por ejemplo, el presidente Clinton, cuando lo llamó, fue y se dejó interrogar, y nadie llevó camiones de abogados para pedir eso. Porque allí la institucionalidad funciona. Por el caso de Lewinsky. Sí. No, y el criterio. Un caso muy alegre ese, un caso muy alegre. No solo eso, es otra sociedad con otra mentalidad. Pero él quería un Nueva York chiquito, pero no más para lo que le conviene. Correcto. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Al que lo llevan aquí al banquillo de los acusados, la opinión pública lo condena. No, yo sostuve en varios programas, esto de la generosidad de Alfonso, que él debió ir a la fiscalía y ahí en la entrada, cuando entrara o venía, pronunciar un discurso como él sabe, porque él es un gran orador. Tiene el léxico. Él pudo ahí aprovechar y explotar ese escenario y salir mejor parado. De ahí que nosotros decimos que él no tiene claro un concepto de la historia, porque eso, lo que dice el profesor Juan Bosch, ahí todo el mundo ha estado archivando, pero hubo una sola persona que observó y dijo, no, eso yo no puedo firmar eso, porque ¿cómo digo yo hoy que no es inocente si no lo han investigado? Mire, Juan Francisco, Y a lo mejor en el fondo lo es, como dice la magistrada, pero él no ha permitido que lo interroguen. el pueblo sabe que no es inocente, pero en el 2000, Tú tienes que asumirlo. en el año 2000, no hay que asumirlo, pero el pueblo sabe que no. En el año 2000,
Él fue a la Procuraduría y dijo, estoy aquí, háganme preso por lo del PM. Claro, cuando hubo que internarlo. No hubo una responsabilidad para asumir como Ministerio Público Virgilio Bello Rosa y Jesús Félix, que estaba al frente del DEPRECO, para asumir, encauzarlo, procesarlo, porque él fue a entregarse. Hipólito Mejía, el perdonavida, lo salvó. Pero como él fue en el 2000, ¿por qué no va ahora? ¿Por qué no fue ahora? No, ahora anda huyendo. Que debió haber ido. Porque ahora él tiene más los jueces a su favor que en el 2000. Pero es que ahora hay más peligro. Ahora hay más peligro. Yo quisiera, antes de ustedes cerrar, pues yo tengo algo aquí que se conoce poco de la magistrada Miriam Germán, para cerrar una posibilidad que el colega enunció ahorita, que se podría decir de ella, pero sobre todo la gente que no la conoce. Ella participó con un grupo de abogados y jueces y donde hizo una intervención breve escrita. Y ella dijo en ese momento, esto para los que pueden estar opinando que ella hace sus cosas por pasiones políticas o porque no le simpatizan los otros. Es una persona que tiene claro su función como juez. Y dijo, esto es el Justicia, Democracia y Sociedad, reto para la consolidación del Poder Judicial, colección jurídica Finjo, volumen 2, página 95. Para nosotros como jueces, la frontera más lejana debe ser el miedo. Y con el miedo hay un problema, que no es que te lo impongan otros, sino hay otro más terrible, que es el miedo que tú te impones a tu interior, que es el que se exterioriza y aceptas sin que alguien te lo esté imponiendo. Es decir, que ella cuando toma su decisión, a ellos poco le importa lo que están pensando los otros. Ella cumple con su ministerio independientemente de que el otro le dé la gana, que esa decisión corresponde a mandato. Porque nosotros tenemos la convicción, porque hemos estado estudiando su trayectoria, de que las decisiones que ella firma lo hace porque está convencida. Y hay que acotar algo, que usted dijo que Leonel anda huyendo. Yo pienso que sí. Algún televidente extranjero, algún dominicano puede interpretar que Leonel anda huyendo. Leonel está aquí, está entrando y saliendo al país, está cumpliendo. Quise decir que no, con sus compromisos. Que no fue a donde la justicia lo requiere. No, para que no se vaya a pensar que él anda huyendo. Está muy bien la aclaración, porque todo el que lo llaman, y hay un artículo del Código Procesal Penal, y nosotros hemos conseguido decisiones de jueces, que un simple testigo lo citan y no va, y le ponen rebeldía, y por eso lo cogen preso. Ahora un querellado, si cuando le toca, debe estar presente ahí. Entonces no hay cómo justificar que él no fuera ni donde el juez de la instrucción, ni a la corte, ni a la fiscalía. Eso quiere decir que él está por encima de la legislación. Bueno, conversar con ustedes dos es sumamente interesante, de un tema de profundidad, un tema de patria como el de la justicia. Porque sin justicia funcional, sin justicia profesionalizada, sin justicia independiente, sin justicia eficaz y sin una justicia que realmente vea a todos los ciudadanos por igual, no es posible construir la democracia. Y Duarte tuvo muy claro, en la construcción de la democracia había que tener una justicia funcionando adecuadamente. Y Duarte, en esa concepción de la democracia, establecía principios cardinales: la libertad, el respeto a los otros. Vamos a ir a una breve pausa para retornar aquí en la conversación de patria con Damián Sosa y con Juan Francisco de la Rosa. No sin antes recordarle que con estos calores uno se deshidrata. Por eso hay que tomar agua del Yuna. Agua del Yuna para combatir el calor y para enfrentar la deshidratación. Vamos arriba a unos breves comerciales.